Estaba haciendo fila para pedir un café cuando mi bandeja de entrada empezó a llenarse de amenazas de muerte. Al principio siquiera entendía qué estaba pasando. Lamentablemente por mi trabajo como reportero, un suicídate y un insulto homofóbico podrían referirse a prácticamente cualquier artículo que hubiera escrito. Desde notas sobre drags en Florida hasta guerras entre Rusia y Ucrania. O eso pensaba, hasta que revisé Twitter. El consumo de este producto causa serios daños a la salud. El Internet es fascinante. Un lugar lleno de comunidades, pasión, arte y un montón de cosas increíbles. Y si hay algo que lo caracteriza, evidentemente son los fandoms. Griten conmigo. ¡Feliz cumpleaños, Tay! Oliver, ¿por qué me pegas si yo te amo? ¡Oh! ¡Batista! Los fandoms son esos espacios donde miles e incluso millones de personas comparten el amor por una película, una serie, un videojuego, un artista o prácticamente cualquier cosa que puedas imaginar. Hay fandoms de todo y para todos. Y es fácil notar el cariño que estas comunidades sienten por aquello que les apasiona. Pero siempre que se habla de los fandoms, también hay que hablar de su lado más oscuro. Porque cuando una admiración se convierte en obsesión, las cosas pueden salirse completamente de control. Acoso, amenazas, doxeo, campañas de odio, invasión a la privacidad. Personas que llevan su fanatismo a un punto en el que terminan dañando precisamente a quienes dicen admirar. Y muchas veces esos ataques dejan de quedarse en el internet para trasladarse al mundo real. En algunos casos las consecuencias han sido tan graves que incluso han terminado cobrando vidas humanas. Así que ponte cómodo, ve por un café, termina esa tarea que llevas días posponiendo, acaricia a tu gato o simplemente escucha esto mientras haces cualquier otra cosa. Yo soy un cani, la cabra cerota, y estos son los oscuros casos de los fandoms. Comencemos. Iris Panella es un reportero que el 17 de junio de 2023 publicó un artículo sobre el Eras Tour de Taylor Swift, titulado "Vi tanto la gira Eras Tour de Taylor como la gira Renaissance World de Beyoncé. Ambos conciertos fueron memorables, pero solo una fue una experiencia única en mi vida". En este artículo comparó ambos tours, habló del consumismo masivo que se genera alrededor del Eras Tour, criticó el elevadísimo precio de las entradas y en general dio su opinión sobre el espectáculo. Y ojo, porque no era un artículo tirándole mierda a Taylor, de hecho dijo que su concierto le había parecido muy bueno, simplemente habían cosas que no le gustaron y nada más las expresó. Pero para un sector de este fandom, eso fue más que suficiente para convertirlo en el enemigo público número uno. Según Panella, durante meses recibió miles y miles de mensajes de odio. Le decían que se suicidara, que debería morirse, y lo insultaban por ser gay, lo cual es bastante irónico si recordamos que Taylor apoya a la comunidad y que gran parte de su fandom pertenece a ella. Lamentablemente las cosas no se quedaron simplemente en insultos en Twitter. Llegó un punto donde filtraron su información en internet, empezaron a hostigar a su familia e incluso intentaron afectar su vida fuera de redes sociales. Y lo que realmente cruzó una línea que ya estaba por cortarse fue lo siguiente. Una Swiftie encontró el correo del jefe de Panella
y decidió escribirle diciendo que su empleado era un pedófilo. Algo completamente falso y que es probable que solo haya sido un sesgo porque él es gay. Ya no estaban discutiendo por un artículo, estaban intentando destruir la reputación de una persona y hacer que perdiera su trabajo. Chris comenta que durante toda su carrera le tocó cubrir guerras, temas políticos y un montón de asuntos extremadamente controversiales. Y sí, por ese tipo de temas esperaba recibir alguna amenaza de muerte. Ya saben, por parte de extremistas o gente radical. Lo que nunca imaginó fue que el peor acoso de toda su vida vendría por escribir una opinión sobre un concierto. Afortunadamente, Chris sigue publicando artículos hasta el día de hoy, aunque también ha contado que toda esta experiencia dejó secuelas bastante fuertes en su salud mental. Desde hace 5 meses y en pleno invierno austral, 28 jóvenes acampan al lado del estadio de River Plate en Buenos Aires. Quieren ver en primera fila a la cantante Taylor Swift en su primera visita a Sudamérica. Como estudian o trabajan, las chicas hacen turnos. Cada una debe cumplir al menos 200 horas de guardia en estos 162 días. Las anotan en una planilla de Excel. Pasaron frío y tormentas, todo por la estrella del pop mundial que se presenta este jueves, viernes y sábado en Buenos Aires. Yo por ahora tengo creo que 300 horas, pero porque vine un montón, trabajaba acá cerca, salía del trabajo, venía para acá, después me iba a mi casa. Por eso hice lo que hice, más me vale, claro, para tenerla ahí, ser cerca, estar cómoda, grabarla bien. En cualquier situación de tu vida en la que estés, te identificas con cualquier canción de ella. Durante el Eras Tour, Taylor tenía la costumbre de cantar una canción sorpresa distinta en cada concierto. Era una dinámica que emocionaba muchísimo al fandom, al punto que antes de cada presentación había teorías, apuestas y listas interminables intentando adivinar cuál sería la elegida. Cuando finalmente llegó el turno de México, Taylor interpretó Yo-Yo. Y todo se fue a la mierda. Varios fans argentinos comenzaron a decir que la canción tenía que haber sido para Argentina porque, según ellas, representaba mejor a su país. Y pues bueno, lo que pudo haberse quedado en una discusión absurda en Twitter terminó escalando a algo muchísimo peor. Empezaron a acosar a fans mexicanas, a burlarse de México, a mandar amenazas, y como si esto no fuera suficiente, algunas incluso terminaron amenazando de muerte a la propia Taylor simplemente porque no cantó una canción que ellas querían. Y perdón, pero creo que hay que analizar qué tan podrido puede llegar a estar un fandom para que algunos de sus propios integrantes quieran matar a su ídola por una decisión tan ridícula como elegir una canción sorpresa. Lamentablemente, ya había tiempo atrás una enorme controversia con este sector del fandom, porque este mismo sector del fandom empezó a burlarse y acosar a fans chilenas que habían viajado a Argentina para ver a Taylor. Había gente diciendo que si escuchaban a alguien hablar con acento chileno, las iban a golpear, o incluso las querían muertas. Lo peor es que no eran amenazas aisladas. En redes sociales comenzaron a circular hilos completos donde varias personas mostraban capturas de pantalla de los mensajes que estaban recibiendo. Todo este alboroto por un concierto. Amenazaron a un reportero. Amenazaron de muerte a la propia Taylor. Acosaron a un montón de fans. Simplemente por un concierto. 뭐야 누구야? 미친 거 아니야?
Cuando se habla de fandoms tóxicos, uno de los que más resalta, al menos en algunas personas, por alguna razón son las ARMYs. Y bueno, tiene bastantes razones de hecho. Es un fandom que ha llevado esa corona gracias al acoso o pues bueno, la toxicidad que hay en su fandom. Tú no puedes decir algo malo de BTS porque si no, es muy probable que te doxeen. Podría estar hablando por bastante tiempo de un montón de casos de acoso que ha vivido mucha gente por parte de esta comunidad, pero realmente creo que hay una parte un poco peor que pues las ARMYs tóxicas o las K-Popper tóxicas. Y estas son las Asaengs. Las Asaengs son fans que llevan su obsesión por un artista a nivel completamente enfermizo. Ya no se trata de admiración, sino de acoso. Son personas que llegan a seguir a los idols hasta sus casas, compran información privada como direcciones, números telefónicos o itinerarios de vuelos. Reservan habitaciones en los mismos hoteles donde se hospedan, los persiguen en aeropuertos e incluso intentan entrar a sus viviendas. En los casos más extremos, algunas han intentado besarlos o tocarlos sin su consentimiento. BTS ha sido uno de los grupos que más ha sufrido ese tipo de acoso. A lo largo de los años, sus integrantes han contado que recibían llamadas constantes de números desconocidos, que varias Asaengs conseguían colarse en los mismos vuelos que ellos, e incluso compraban información privada sobre sus desplazamientos. Jungkook llegó al punto de pedir públicamente durante una transmisión en vivo que dejaran de enviarle comida a su casa, ya que personas desconocidas habían conseguido su dirección personal y le mandaban muchos pedidos constantemente. En octubre de 2023, una Asaeng tuvo como víctima a Taehyun. Esperó afuera del edificio donde vivía el cantante y cuando llegó, aprovechó para seguirlo hasta el ascensor. Ahí intentó hablar con él y obligarlo a firmar un supuesto certificado de matrimonio que llevaba preparado. Al no conseguirlo, huyó del lugar. La mujer fue arrestada y recibió una orden que prohíbe acercarse a menos de 100 metros del cantante, además de llamarlo o enviarle mensajes. Y bueno, esta mujer no entendió y siguió el acoso hacia Tae. Y aunque BTS ha sido una de las víctimas más conocidas de este fenómeno, la realidad es que este no es solo un problema exclusivo de las ARMYs, sino de toda la industria del K-pop. Uno de los casos más perturbadores ocurrió en 2010, cuando Taecyeon, integrante de 2PM, recibió una carta escrita con sangre menstrual y vello púbico. La persona responsable publicó fotografías de la carta en internet y escribió un mensaje que decía: "Le dedico esta carta a Taecyeon. Con mi sangre menstrual, vale Taecyeon. No puedes vivir sin mí". El caso generó una enorme polémica en Corea del Sur. Y pues evidentemente esto es bastante asqueroso. Pero si creen que esto es asqueroso, escuchen esto. Este es probablemente uno de los casos más aterradores de estas personas y ocurrió en 2011. Lamentablemente tuvo como víctima a la idol Taeyeon, integrante de Girls' Generation. Mientras el grupo interpretaba Run Devil Run frente a miles de personas, un hombre subió repentinamente al escenario, la sujetó del brazo e intentó llevársela a la fuerza. No estaba intentando tomarse una foto ni saludarla. Literalmente la quería secuestrar. Durante unos segundos nadie entendía qué estaba pasando. Las propias integrantes del grupo quedaron completamente paralizadas. Fue una de sus compañeras quien reaccionó primero, mientras miembros del staff corrían desesperadamente hacia el escenario para interceptarlo. Afortunadamente lograron reducir al hombre antes que pudiera llevársela. Taeyeon no sufrió lesiones físicas.
aunque el impacto psicológico fue evidente. Lo más impresionante y un poco aterrador es que después de unos minutos de confusión, regresó al escenario y terminó la presentación junto a sus compañeras. Creo que uno de los fandoms más irónicamente hipócritas es el fandom de Steven Universe, porque esta comunidad tiene miles y miles de polémicas, a pesar de que la serie siempre se caracterizó por sus mensajes de empatía, aceptación y comprensión. Desde peleas internas por ships, acosos hacia artistas, ataques al equipo de la serie, e incluso críticas extremas hacia Rebecca Sugar por sus decisiones creativas. Una parte del fandom demostró comportamientos completamente opuestos a los valores que la propia serie intenta transmitir. Pero hoy solo vamos a ver dos casos que creo que ejemplifican bastante bien al fandom, ya que voy a hacer un video exclusivo de todas las controversias de este fandom. Empecemos con el niño con cáncer. Uno de los casos más extraños y polémicos del fandom de Steven Universe ocurrió cuando una parte de la comunidad terminó atacando a un niño con cáncer por un tema relacionado con spoilers. En 2017, un joven fan de Steven Universe que padecía cáncer tuvo la oportunidad de cumplir un deseo mediante la organización Make-A-Wish. Como parte de esta experiencia, pudo visitar el equipo de producción de la serie y conocer algunos detalles sobre episodios que todavía no se habían estrenado. Después de esta visita, el niño compartió en internet algunas de las cosas que había visto, incluyendo información sobre futuros acontecimientos en la serie. Aunque bueno, normalmente los spoilers suelen ser un tema delicado en cualquier fandom, la situación era diferente, porque no se trataba de una filtración común. El propio equipo de Steven Universe le había permitido compartir esta información como parte de la experiencia. Sin embargo, miembros del fandom reaccionaron de una manera bastante negativa. Varias personas comenzaron a molestarse porque el niño había revelado información antes de tiempo. Y la situación escaló cuando algunos usuarios empezaron a criticarlo por publicar estos detalles. La polémica aumentó todavía más cuando el creador de contenido A Westbrook Box, conocido por hablar de Steven Universe, realizó comentarios sobre el tema. Comentarios bastante feos, la verdad. Esto provocó una enorme discusión dentro de la comunidad, ya que, bueno, algunas personas consideraron que, no sé, atacar a un niño con cáncer era bastante horrible, pero igual forma tuvo un acoso bastante asqueroso. Y bueno, el segundo caso es el más famoso de todos. Y ocurrió con una artista llamada Sammy070. Es considerado por muchos uno de los ejemplos más claros de cómo una comunidad que defendía mensajes de amor propio y aceptación terminó llevando una crítica demasiado lejos. Para entender el caso hay que recordar la importancia de Rose Cuarzo dentro de la serie. Rose es uno de los personajes más importantes de Steven Universe. Desde su primera aparición, el personaje fue diseñado con un cuerpo grande, algo que muchos consideraron importante porque no era común ver protagonistas femeninas con ese tipo de apariencia en series animadas. Aunque bueno, realmente Rose no está gorda, simplemente está mamada. Para muchos espectadores, Rose representaba la idea de que un personaje podía ser fuerte, importante y querido sin tener que cumplir estándares tradicionales de belleza. Por esta razón, una parte del fandom comenzó a relacionar el diseño de Rose con los mensajes principales de la serie, aceptar diferentes tipos de cuerpos y entender que la apariencia de una persona no define su valor. El problema apareció cuando la artista de Tumblr Sammy070, quien era bastante fan de la serie, publicó dibujos de personajes de Steven Universe. Entre sus ilustraciones habían versiones de Rose Cuarzo con un cuerpo más delgado que el original.
Para muchas personas esto es simplemente una interpretación artística, ya que pues los artistas en el fandom constantemente dibujaban personajes con estilos diferentes. Sin embargo, un sector bastante grande reaccionó de una manera extremadamente negativa. Varias personas comenzaron a acusar a Sammy de estar dañando la representación del personaje, argumentando que dibujar a Rose delgada eliminaba parte del significado que tenía su diseño original. La discusión pudo haberse quedado en una diferencia de opiniones, pero rápidamente comenzó a escalar. En lugar de limitarse a criticar el dibujo, algunos usuarios comenzaron a atacar directamente a Sammy. Lo más asqueroso de este asunto es que muchos de los que participaban en estos ataques hacían hacerlo para defender los valores de la serie, pero la forma en que actuaron terminó contradiciendo principalmente esos valores. Lamentablemente Sammy no aguantó muchas estas críticas. Lamentablemente Sammy no pudo aguantar estas críticas y terminó intentando acabar con su vida. Alegremente no le pasó nada más que daños físicos. Sammy sigue publicando, pero no tan seguido. Y es bastante asqueroso que los fans de Steven Universe hayan ocasionado un intento de suicidio. En 2017 ocurrió uno de los casos más extraños y polémicos que han quedado asociados al fandom de Undertale. Todo esto comenzó en Taiwán, cuando una artista conocida por hacer fanarts del juego publicó en su blog una fotografía que dejó a mucha gente impactada. Una galleta con una aguja metálica incrustada y una pequeña mancha de sangre. Según explicó ella misma, había recibido varias galletas como regalo durante una convención. Al comer una de ellas sintió un dolor muy fuerte en su boca y descubrió que tenía una aguja incrustada en el interior, la cual le había perforado la lengua. En esa misma publicación comentó que había perdido la confianza en aceptar regalos de desconocidos, que pensaba contactar a la policía y contratar a un abogado, y luego ya no se supo más de la chica. Hasta ahí esos son los hechos que la propia artista publicó. Sin embargo, la historia no tardó en salirse de control. En sitios como Tumblr o Reddit comenzó a difundirse la idea que las galletas habían sido enviadas por un fan de Undertale molesto porque el artista dibujaba el ship de Franz, es decir, Sans por Frisk. El problema es que esa afirmación nunca estuvo respaldada con pruebas. De hecho, muchas de las publicaciones que difundieron esta teoría reconocían que no estaban completamente seguras si era así. Con el paso de los años el caso fue cambiando cada vez más. Algunas personas empezaron a decir que no eran agujas, sino navajas. Otras afirmaban como un hecho que el responsable había sido un fanático de Undertale, aunque nunca se identificó al agresor. Al día de hoy no existen reportes policiales públicos, documentos médicos o un informe oficial que confirme que el ataque estuvo relacionado con el fandom de Undertale. Tampoco hay pruebas que demuestren que el responsable actuó por un conflicto relacionado con un ship. Lo único que sabemos es que alguien quiso matar a un artista. ¡Abre la puerta! Te ves tan extraña, mamá. Nada que un abrazo fuerte y tu cariño no puedan arreglar. Hola cerotines, yo soy Kongi Peach, un artista autista y primero que nada quiero agradecer a la Cabra Cerota por invitarme a su canal, prestándome su espacio para hablarles un poco sobre el inquietante fandom de mi artista favorita, Melanie Martínez. Para empezar, el fandom del que hablaré con ustedes se llama Crybabies, pero voy a dividir esta parte tóxica llamándolos por su apodo más característico, las Melfresitas. Pero
¿Qué son estas exactamente? Las Melfresitas son un sector del fandom de Melanie Martínez que se encuentra principalmente en TikTok. Su nombre, al menos en Latinoamérica, surge de combinar Mel con fresita, ya que muchas de estas fans solían usar como foto de perfil una fresa rosa con la cara de la criatura de Portals. En Estados Unidos, este grupo recibe otro nombre. Son conocidas como las Melberries o Strawmellies, aunque estos no son nombres oficiales del fandom, ya que Melanie Martínez simplemente prefiere referirse a sus fans como Crybabies o, en el caso más actual, simplemente se refiere a sus fans como Earthlings, el cual es el nombre que ella misma le dio al fandom durante la era de Portals, reemplazando el antiguo nombre. Este sector del fandom nació durante la ya mencionada era de Portals, por lo que gran parte de sus integrantes conocieron a Melanie únicamente por este álbum. Como consecuencia, muchas de ellas no estaban familiarizadas con las etapas anteriores como Crybaby o K-12, algo que terminaría provocando varias de las polémicas más recordadas de este grupo. Uno de los casos más recientes fue el de Soap. En esa época, durante la era de Crybaby, Melanie Martínez acostumbraba a publicar ilustraciones inspiradas en cada una de sus canciones, a manera de portadas alternativas, pero la de Soap llamó especialmente la atención de este grupo, gracias a que los fans llegados descubrieron el Coloring Book de Melanie, un libro de colorear que salió a la luz el 29 de noviembre del 2016. Se comenzó a decir que la ilustración hacía apología a la pedofilia, algo que simplemente no era cierto. Sin embargo, el rumor se salió completamente de control y terminó llegando hasta los haters de la cantante, quienes empezaron a utilizar esas acusaciones para tacharla de pedófila y seguir alimentando la polémica con videos en TikTok supuestamente arreglando esta ilustración. Pero las Melfresitas no solo se quedaban en discusiones sobre el contenido de Melanie, también tenían la costumbre de meterse en su vida privada. Un ejemplo de lo ocurrido fue con su expareja, Verde. Aunque la ruptura nunca se hizo pública y que Melanie tenía todo el derecho de seguir con su vida y comenzar una nueva relación, aún así, después de que Verde empezara a lanzar varias indirectas en redes sociales, un sector del fandom decidió tomar partido y comenzó a acosar tanto a Melanie como a su nueva pareja, Mojean Aria, convirtiendo un asunto completamente personal en otro drama de internet. Y toda esta introducción es necesaria para entender lo que probablemente sea el caso más infame protagonizado por este sector del fandom: el acoso masivo contra Oliver Tree. Para ponerlos en contexto, Melanie Martínez y Oliver Tree comenzaron una relación en 2019. Durante un tiempo todo parecía ir bastante bien e incluso ambos compartían fotos y videos juntos en redes sociales. Sin embargo, en 2020 la relación llegó a su fin. La ruptura nunca estuvo rodeada de escándalos. De hecho, tanto Melanie como Oliver dijeron en distintas ocasiones que terminaron en buenos términos. Pero eso no impidió que un sector del fandom sacara sus propias conclusiones. Con la salida de Portals, muchas Melfresitas empezaron a asegurar que varias canciones del álbum eran indirectas para Oliver. Algunas teorías llegaron a niveles absurdos. Habían quienes decían que en ciertas canciones, como en Liches, podías escuchar la voz de Oliver de fondo gritándole a Melanie. O analizaban cualquier detalle del álbum, como ciertas letras de canciones como Moon Cycle o Evil, como si fueran una prueba de que Melanie estaba hablando de él, a pesar de que nunca existió una confirmación de eso. A partir de ahí comenzó una campaña de acoso enorme en contra de Oliver Tree. Sus redes sociales se llenaron de insultos, rumores y miles de comentarios deseándole la muerte. También personas que le pedían que se suicidara y organizaban reportes masivos para intentar que le cerrara sus cuentas.
La situación llegó a ser tan grave que Oliver habló públicamente sobre el impacto que todo ese acoso había tenido en su salud mental. I had dated another artist, and when we broke up, her fans came after me, and she had asked them, "Hey guys, please let Oliver be, we're on good terms." And crazy enough, that just made more people be sending me more death threats and more things, which I have no idea even how that is the response to asking someone to leave you alone. She released an album recently, and her fans speculated that it was about me, and they started making, all different types of crazy stories. She responded in comment sections on TikTok also being like, "Hey, the album's not about him. This song, this thing that you think is about him is not about him." And it's been something that's just kind of brought me to a pretty severe place of depression. And I don't like to talk about that stuff. I don't like to show that, but the reality is, people don't realize that what they say or do has an impact on people. They think it's not heard or not noticed, but it fucks people up. Poco después, la propia Melanie tuvo que publicar una historia en Instagram pidiéndole a sus seguidores que dejaran de atacarlo y recordando que ambos habían terminado su relación en mutuo acuerdo y en buenos términos. Y si todo esto ya era bastante lamentable, lo que ocurrió después fue todavía más irónico. Cuando en junio de 2026 se confirmó el fallecimiento de Oliver Tree en un accidente aéreo en Brasil, muchas de las mismas personas que durante años lo habían acosado fueron en masa a las publicaciones de Melanie para desearle el pésame y decir que estaban de luto por la muerte de Oliver. Al mismo tiempo, otras personas aprovecharon el momento para seguir difundiendo los mismos rumores y teorías falsas que habían alimentado el acoso durante años. La contradicción fue tan evidente que incluso muchos fans de Melanie y de Oliver criticaron este comportamiento en redes sociales y Melanie, harta de todo esto, simplemente cerró los comentarios de sus redes. I will pay for Oliver Tree's funeral because I refuse to let your farewell look like an ordinary goodbye. He always used to say that we were two weird kids who grew up being called freaks, only to discover that the other person was even weirder. He took me to a skate park once, and when I scraped my knees bloody, he wrapped the wounds with his oversized jacket and said, "Now you're an alien boy too." Later we fell in love. You were never good at saying sentimental things. Instead, whenever I was on the verge of breaking down during a recording session, you would quietly place a bag of chips and a plastic toy guitar in my arms and say, "Here, play this." It's easier than writing songs. The day we broke up, we sat together in a car. He said, "Mel, I still love you very much, but I don't think I know how to love someone. Can you teach me?" I replied, "Maybe we both need to learn how to love ourselves first." Then we both cried. For the next 2 years, we truly managed to support each other. He was the most gracious ex I have ever known, even if you insisted on presenting yourself as a guitar-smashing madman. Nicki Minaj es una rapera trinitense conocida mundialmente por su carrera musical y por tener uno de los fandoms más polémicos y tóxicos en la escena del rap. Uno de los momentos más controversiales ocurrió durante su conflicto con Megan Thee Stallion. Para resumir bastante esta pelea, Nicki Minaj y Megan Thee Stallion habían colaborado anteriormente e incluso parecían tener una relación bastante amistosa. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación entre ambas se rompió y Nicki comenzó a lanzar críticas hacia Megan a través de redes sociales. Muchos fans especularon que todo esto estaba relacionado con la cercanía de Megan con Cardi B, otra rapera con quien Nicki mantiene una rivalidad pública desde hace años. Aunque al principio Megan no respondía directamente a los ataques,
Nicki continuó haciendo comentarios sobre ella. La situación explotó cuando Megan lanzó la canción His, un tema donde hizo varias referencias que muchos interpretaron como ataques hacia Nicki y a su esposo. La línea que más llamó la atención decía esto: estas zorras no están enojadas con Megan. Estas zorras están enojadas con la ley Megan. Pero, ¿qué significa la ley Megan? La ley Megan es una legislación creada en Estados Unidos después del caso de Megan Canca, una niña de 7 años que fue asesinada en 1994 por un vecino que era un delincuente sexual registrado. Esta ley permite que las comunidades puedan ser informadas sobre personas condenadas por delitos sexuales que viven cerca. En el contexto de la canción, muchas personas interpretaron que Megan Thee Stallion estaba haciendo una referencia a los antecedentes legales del esposo de Nicki Minaj, Kenneth Petty, quien fue condenado por intento de violación en los 90 y posteriormente tuvo que registrarse como delincuente sexual. Además de eso, Nicki ha sido bastante criticada durante años por sus vínculos y cercanías con personas que tienen antecedentes relacionados con delitos sexuales. El caso más mencionado es el de su esposo, aunque también se han generado críticas por su relación pública con otras figuras como pueden ser raperos o el mismísimo Donald Trump. También ha recibido críticas por situaciones relacionadas con su propia familia. Su hermano Jelani Maraj fue condenado en 2017 por abuso sexual infantil. Nicki Minaj reaccionó de una manera muy fuerte ante la canción. Primero realizó transmisiones en vivo donde insultó a Megan y habló sobre su familia. Uno de los momentos más criticados fue cuando hizo referencias repetidas hacia la madre fallecida de Megan, Holly Thomas, quien lamentablemente murió en 2019. On her mama's soul, on her dead mama's soul. Yeah. You love who both? You love who both? Somebody talking about my family? Cause you will get blocked right now. Sweetheart, I don't give a fuck who you are. Respectfully. Fuck you talking about? Fuck y'all bitches stupid assholes talking about. Durante sus transmisiones, llegó a repetir frases como: tu mamá está muerta. Mira a tu mamá muerta. La mamá muerta de Megan. Después Nicki lanzó la canción Bigfoot o Pie Grande, cuyo título hace referencia al incidente donde Megan recibió un disparo en el pie en 2020. En la canción Nicki volvió a hacer referencias hacia la madre fallecida de Megan, pero la situación se volvió todavía más grave gracias a algunos miembros de su fandom. Algunos barbs comenzaron a buscar y compartir información sobre el lugar donde estaba enterrada la madre de Megan. Según varias personas que vieron esto, algunos usuarios dentro del fandom llegaron a hablar de acudir a ese lugar donde descansaban los restos de Holly, con la intención de profanar la tumba y realizar actos de vandalismo. Esto solo como una forma de atacar a Megan. Después de que comenzaran a circular publicaciones consideradas bastante preocupantes, se informó que el cementerio tomó medidas de seguridad adicionales para proteger la tumba y evitar que ocurriera cualquiera de estos daños. Lamentablemente la polémica no quedó ahí. También surgieron ataques dirigidos hacia personas vinculadas indirectamente con la situación, incluyendo a la familia de Megan Canca, la niña cuyo caso inspiró la creación de la ley Megan, quienes recibieron un acoso enorme por los barbs. Todo por una línea que no le gustó a Nicki. Al inicio de este video te dije de que hay fandoms de todos y para todos. Y un fandom bastante curioso en el que yo estoy bastante metido es el fandom de las focas. Y si estás pensando, ¿cómo mierda hay un fandom de un animal tan curioso? Pues créeme, existe.
La mayor parte de esta comunidad se encuentra en Estados Unidos, pero también tenemos una comunidad bastante activa en Latinoamérica, con cuentas como Foca Fanática, Foquitas Love y pues mi cuenta, Silnomenon. Hola Cerote. Y aunque puede sonar bastante extraño decir de que una comunidad dedicada a las focas exista, la realidad es que es una comunidad bastante bonita, informativa, con miembros bastante lindos. Y precisamente por eso resulta tan extraño que dentro de una comunidad tan sana haya aparecido un caso como el que vamos a hablar ahorita. ¿Qué pensarías si te dijera que una cuenta que aparentemente se dedicaba simplemente a subir videos de focas terminó siendo relacionada con la distribución de contenido ilegal infantil? Estoy hablando de Sil Mama, también conocida como Mari O'Hara o Rina Tanoji. Originalmente Sil Mama era una cuenta que principalmente se dedicaba a resubir videos provenientes de centros como el Centro Tokari. Su contenido, al menos en su cuenta de focas, era centrado pues a eso, focas. El problema comenzó cuando otras personas empezaron a investigar qué había detrás de esa cuenta. El 11 de junio de 2024, alguien publicó un hilo en Twitter en el que señalaba a Mari por compartir contenido de carácter intolerante en contra de gente LGBT o el Black Lives Matter, lo cual es bastante curioso porque realmente mucha gente en el fandom de focas es bastante liberal. Y ver esto fue como, ¿qué carajos haces aquí? Y bueno, tener una determinada postura política no convierte a alguien automáticamente en una mala persona. El problema no era simplemente que tuviera una ideología política diferente. Lo que pasó es que gracias a esto, varias personas comenzaron a revisar con mayor atención las diferentes cuentas relacionadas con ella. El 15 de junio de 2024 apareció un segundo hilo. Y aquí la situación pasó de ser una discusión de política a algo muchísimo más serio. El hilo acusaba con pruebas a Sil Mama de estar relacionada con una red de distribución de material de abuso infantil. Dicho esto, el hilo presentaba una serie de conexiones entre diferentes cuentas que estaban relacionadas con Mari. Entre ellas aparecía un canal de YouTube donde se compartían clips de anime y contenido relacionado con lolis. Este canal además redirigía a un perfil de Facebook que estaba conectada con otras cuentas alternativas, exactamente 4. En estas 4 cuentas, todos los amigos tenían una bandera MAP. MAP significa adultos atraídos a menores de edad, un término que algunas personas utilizan para referirse a la atracción hacia niños. También aparecían otras referencias relacionadas con la zoofilia y con la sexualización de menores. Según las publicaciones recopiladas en aquel documento, en estas cuentas también podían encontrarse publicaciones que expresaban fantasías de violencia contra mujeres, contenido con y otras fantasías sexuales relacionadas con personajes adolescentes. Además de todo esto, también se señalaba la existencia de contenido que mostraba un fuerte desprecio hacia las mujeres. Pero quizás lo más preocupante es que, según quienes investigaron estas cuentas, algunas de ellas mantenían conexiones con espacios donde se distribuía material de abuso sexual infantil. Afortunadamente, muchas de las cuentas asociadas a Sil Mama terminaron siendo suspendidas. Y desde entonces, cuando aparece una cuenta que aparentemente vuelve a estar relacionada con ella, muchas de nosotros nos organizamos para denunciarla y evitar que vuelva a utilizar estos espacios. Creo que cuando se habla de creadores que parecen odiar a su propio fandom, uno de los primeros nombres que se me viene a la cabeza es Ghostwork. Y la verdad es que viendo algunas cosas que ha tenido que aguantar desde que salió de Amazing Digital Circus, es bastante fácil entender el porqué. Por ejemplo, tras el final de la primera temporada, cuando se reveló que Jackson, una mujer trans,
una parte del fandom reaccionó de la peor manera posible, no solo empezando a lanzar comentarios transfóbicos contra un personaje que no existe, sino que también dirigieron ese mismo odio a la propia Ghostwork, quien también es una mujer trans. Pero aunque ese fue uno de los episodios más recientes, la relación entre Ghost y el fandom ya venía bastante desgastada desde mucho antes. Por darles un ejemplo, apenas unas horas después de que se estrenara el piloto, Ghost publicó las edades canónicas de todos los personajes. En ese momento mucha gente se preguntó por qué había sentido la necesidad de hacerlo tan rápido. Lamentablemente, hay una teoría del porqué. Casi desde el primer día comenzaron a aparecer usuarios que hacían headcanons donde aseguraban que Pong era una niña e incluso intentaban justificar que era una loli. No voy a explicar qué es una loli, me da mucho asco ese término, hasta ahí lo vamos a dejar. Y la cosa no terminaba ahí. También circularon publicaciones donde usuarios inventaban historias de que Jax era un groomer o un abusador, creando narrativas completamente falsas alrededor de un personaje que apenas llevaba existiendo unas horas. De hecho, esto puede ayudar a entender un poco el por qué Ghost suele ser tan tajante cuando habla de su propia comunidad. Una comunidad que es bastante tóxica, que hay mucha gente acosadora. Irónicamente, aunque la misma serie te dice de que tienes que aceptarte a ti mismo, la comunidad suele ser bastante conservadora, o al menos una pequeña parte. Lamentablemente esa parte es bastante ruidosa. Y aunque estos casos ya eran bastante preocupantes, ninguno alcanzó el nivel del siguiente. Porque si hay una polémica que al menos en habla angloparlante terminó de marcar la imagen del fandom, es la de Jake Neutron. Para ponerlos en contexto, Jake es un músico y creador de contenido conocido por hacer canciones inspiradas en videojuegos y series de internet. Tras el enorme éxito de The Amazing Digital Circus, comenzó a producir música basada en la serie. De hecho, también ha contratado a los actores de voz originales para dar voz a sus parodias. Y bueno, gracias a esto rápidamente se convirtió en uno de los creadores con más popularidad en el fandom. En 2021, una creadora conocida como Kieran Snace publicó acusaciones contra Jake, afirmando que había mantenido comportamientos inapropiados con ella cuando era menor de edad. Durante varios años el caso permaneció como una especie de limbo, hasta que en 2024 Kieran publicó una retractación que afirmaba que las acusaciones no eran ciertas. Mucha gente dio el caso por cerrado y aseguró que Jake no había sido un agresor y era una falsa denuncia. Pero la historia dio un giro bastante extraño. Tiempo después, exactamente años después, comenzaron a filtrarse conversaciones privadas de Discord que mostraron el contexto detrás de esta retractación. Según las capturas difundidas, Kieran habría recibido una enorme presión por parte de personas cercanas a Jake y de miembros de su comunidad para retirar las acusaciones. En esos mensajes también aparecían conversaciones donde minimizaban temas relacionados con agresiones sexuales y se priorizaba proteger la reputación del creador antes del bienestar de la denunciante. Jake respondió públicamente a las filtraciones. Admitió que algunas conversaciones eran reales, pero argumentó que tenía 19 años cuando ocurrieron estos hechos, y que muchas de sus actitudes debían a su inmadurez, ya que no comprendía completamente la gravedad de ciertas situaciones. Sin embargo, para una gran parte de la comunidad esas explicaciones no fueron suficientes. Lo curioso es que la reacción fue muy distinta, al menos dependiendo de la plataforma. En sitios como Twitter hubo un rechazo bastante fuerte hacia Jake, y muchas personas consideraron insuficientes sus explicaciones. En cambio, en YouTube la polémica tuvo mucho menos impacto, permitiéndole seguir publicando contenido mientras una gran parte de su audiencia ni siquiera conocía lo que estaba ocurriendo. Al final creo que sabemos el por qué algunas cosas le cagan a Ghostwork.
Creo que cuando a alguien le preguntan por un fandom tóxico, se le puede venir muy fácilmente a la cabeza el fandom de Hazbin Hotel. Y no es por nada, este fandom literalmente se ha ganado el repudio de otras comunidades en línea. Y yo, por ser una persona que estuvo desde el inicio del piloto de Hazbin, puedo decir que este fandom no es la pata de elefante de Chernobyl. Realmente diría que es todo el elefante completo. Es un fandom bastante tóxico, que además está lleno de niños lamentablemente cuando la serie es para mayores de edad, pero no me voy a poner a discutir ese tema. Siento que algo que engloba bastante el fandom de Hazbin Hotel y su toxicidad puede ser el caso de Shay, un fan que lamentablemente ya no está con nosotros. Antes de comenzar, hay que aclarar algo importante. La información de este caso proviene principalmente de un documento creado por miembros del fandom, donde se recopilan testimonios y conversaciones privadas. No existe una investigación oficial que confirme que el fandom fue la causa de esta tragedia. Sin embargo, sí tiene mucho que ver. Shay era un fan veterano de Hazbin Hotel. Según el documento, formaba parte de la llamada vieja guardia del fandom, personas que conocieron la serie desde la época del piloto y los primeros directos realizados por Bipsy. Era una persona bastante apasionada por la franquicia, tenía productos oficiales de Hazbin y Helluva, seguía el desarrollo de la serie y participaba en comunidades donde otros fans compartían contenido relacionado a la obra. Sin embargo, con el crecimiento del fandom, comenzaron a aparecer conflictos internos, especialmente alrededor de una de las cosas más comunes dentro de cualquier comunidad: los shippeos. En el caso de Hazbin Hotel, una de las mayores discusiones estaba relacionada con dos parejas conocidas por los fans. Por un lado estaba el Radio Dust, la relación entre Alastor y Angel Dust, y por otro el Husker Dust, la relación entre Angel y Husk. Y bueno, lo que comenzó como una simple diferencia de gustos terminó convirtiéndose, según el documento, en una pelea constante entre grupos de fans. Algunos usuarios comenzaron a tratar estas discusiones como si fuera una competencia donde un lado tenía que ganar y el otro tenía que perder. La situación empeoró cuando Shay expresó que no se sentía cómodo con el Husker Dust. Su principal crítica estaba relacionada con la diferencia de edad entre los personajes y la forma que interpretaba la dinámica entre ellos. Aunque bueno, expresar una opinión diferente sobre una pareja ficticia debería ser algo normal. Según el documento, algunas personas reaccionaron de manera hiper mega agresiva, defendiendo a la pareja hasta el punto de atacar a quienes la cuestionaban. Los administradores del servidor donde ocurrió gran parte de esta discusión intentaron prevenir, pero según el informe, el conflicto ya había generado un ambiente bastante tóxico. Y este no habría sido el primer problema que Shay tuvo dentro del fandom. Según el documento, anteriormente ya había experimentado situaciones similares relacionadas con discusiones, ya sabes, de parejas ficticias y ataques dentro de la comunidad. Pero esta vez la situación tuvo un impacto mucho más fuerte en Shay. En las conversaciones recopiladas por la autora del documento, Shay comenzó a expresar sentimientos de tristeza, culpa y desesperanza. También hablaba de extrañar los primeros años del fandom de Hazbin, cuando la comunidad era más pequeña y se enfocaba en crear arte, compartir teorías y disfrutar de la serie. Para el Shay, el fandom que conocía parecía haber cambiado completamente. Uno de sus últimos mensajes decía: "Todo se ha ido. Nunca volverá. Me siento fatal". Después de esos mensajes, sus amigos dejaron de tener contacto con él. Según el informe, una persona del fandom llamada Mari, preocupada por Shay, intentó comunicarse con él y posteriormente contactó con su familia. La hermana de Shay habría confirmado que el 13 de diciembre de 2023 fue trasladado de emergencia a un hospital después de un intento de suicidio. Shay permaneció hospitalizado durante varios días en estado crítico. Finalmente, se informó que falleció en la noche del 26 y el 27 de diciembre.
Después de conocer esta historia, muchas personas quedaron atónitas. Algunos señalaron que las guerras de ships, los ataques masivos y el acoso dentro del fandom evidentemente puede tener consecuencias reales. Pero independientemente de las discusiones sobre las responsabilidades, muchas veces hay que recordar algo. Las personas olvidan que detrás de cada cuenta en internet existe alguien real. Una persona con problemas, emociones y una vida fuera de pantalla. Una discusión sobre personajes ficticios puede parecer algo pequeño, pero cuando esa discusión termina en acoso y ataques constantes, deja de ser una simple opinión. Al final, los personajes son ficción, pero las personas detrás de esas cuentas son reales. Descansa en paz, Shay. Bien cerotes, ¿cómo están? Este video realmente fue bastante rápido. A diferencia de escribir el guión y todo eso, realmente disfruté hacer este video. Y bien cerotes, quería decirles que tenemos los miembros activados. Realmente es bastante bonito de que esta comunidad esté creciendo tanto que ahora tengamos casi 2000 cerotes aquí en la familia. Realmente me gustó hacer este video. Investigar de estas cosas, irónicamente, me encanta. Y me gusta dar visibilidad a cosas como lo de Silmama. Realmente agradezco mucho que esta comunidad esté creciendo tanto y no les voy a decir que no, me pone un poco ansioso de que esta comunidad esté bastante grande, la verdad. No sé, es bastante bonito. Recuerden también seguirme en mis redes sociales como Twitter o Instagram. También pueden seguir mi proyecto de Silnomenon, que solo tenemos Instagram y Facebook. Además de todo eso, quiero agradecer en este video tanto a Sebas por hacer esta gran miniatura como a Ansi por haber hecho este gran banner para el canal. Es bastante bonito como mucha gente me ha estado ayudando. También le agradezco mucho a Canon por hacer la foto de perfil. Y muchas gracias a los invitados especiales, o sea, Kongi y Alua. Nos han ayudado en muchas cosas en el canal. Recuerden apoyar el proyecto para que lleguemos a más cerotes. Es el primer video que hago con mi voz y espero que haya quedado muy bien. Yo soy un cani, la cabra cerota. Adiós, pisados. Maje, ¿te acordás de aquel maje? Sí, de aquel maje. Sí, de aquel maje que estaba allá, vos maje. Ajá. Sí, el maje ese maje, que es bien maje. Ajá. ¿No te acuerdas de él? Ay, sí, maje, acordate, maje, de ese maje. Sí, maje. El maje ese, sí. A vos acordate, yo solo te estoy diciendo que te acordaste de ese maje.